Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren fantásticamente bien hoy. Qué alegría tenerlos una vez más aquí. Hoy les traigo una noticia que realmente me ha dejado sorprendido y creo que a muchos de ustedes también les va a impactar. Vamos a sumergirnos en un tema que involucra a una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía, alguien que ha conquistado corazones no solo en su país sino a nivel internacional, Demet Özdemir. Y lo que vamos a desvelar hoy es algo que honestamente, creo que muchos esperábamos, pero que ahora se confirma de una manera muy sincera y personal. Estamos hablando de su vida, de sus planes, de sus sentimientos más profundos y específicamente, de un tema que siempre genera mucho interés y especulación, la maternidad. Así que pónganse cómodos, prepárense para una dosis de realidad y para conocer de cerca lo que Demet Özdemir ha revelado recientemente. Y antes de adentrarnos en esto, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Con un solo clic en el botón rojo debajo de este vídeo, se unirán a nuestra comunidad y no se perderán ninguna de nuestras exciting novedades. Ahora sí, empecemos esta conversación que promete ser muy interesante. Como les comentaba, la noticia gira en torno a Demet Özdemir y su postura actual sobre la maternidad. Ustedes saben que Demet es una figura pública que despierta muchísima admiración. Su talento actoral es innegable, su carisma es cautivador y su belleza, bueno, es simplemente deslumbrante. La hemos visto brillar en producciones que han sido éxitos rotundos, como Erkencikus y Doğu Une Kaderindir, y cada uno de sus roles nos ha demostrado su versatilidad y su profunda conexión con los personajes que interpreta. Es natural, entonces, que cuando una figura de su calibre habla sobre aspectos tan personales de su vida, la atención se centre de inmediato. Y en esta ocasión, lo que ha dicho Demet Özdemir ha sido una revelación bastante directa y sincera sobre sus planes de futuro, específicamente en lo que respecta a formar una familia y convertirse en madre. En varias entrevistas recientes y en conversaciones con la prensa, cuando se le ha preguntado sobre la posibilidad de tener hijos, Demet ha sido muy clara y, diría yo, valiente en su respuesta. Ha afirmado sin rodeos que aún no estoy lista para ser mamá. Esta declaración, que podría sonar simple, encierra una profundidad que merece ser explorada. No se trata de una evasiva, ni de un quizás más adelante dicho a la ligera. Lo que Demet transmite es una convicción, un momento vital en el que sus prioridades, sus metas profesionales y su desarrollo personal la mantienen enfocada en otros aspectos de su vida. Y me parece maravilloso que lo exprese de esta manera. En un mundo donde a menudo se presiona a las mujeres, y especialmente a las mujeres famosas, para que cumplan con ciertos roles o hitos vitales en momentos determinados, la honestidad de Demet es refrescante. Piensen en la cantidad de expectativas que a veces recaen sobre las mujeres jóvenes y exitosas en el ojo público. Desde que alcanzan cierta edad, o desde que se casan, las preguntas sobre cuándo tendrán hijos empiezan a llover. Y si bien muchas mujeres deciden embarcarse en la maternidad en momentos tempranos de su carrera o vida personal, otras, como Demet, sienten la necesidad de priorizar otras cosas, de seguir creciendo, de explorar el mundo, de dedicarse a sus pasiones. Y eso es perfectamente válido. La maternidad es una decisión monumental, un compromiso que cambia la vida por completo, y requiere estar verdaderamente preparada, no solo física y emocionalmente, sino también en un sentido más amplio de realización personal y profesional. Demet Özdemir, siendo una artista en constante evolución, y con una carrera que sigue en ascenso, ha expresado que aún tiene mucho por recorrer. Ha mencionado que desea seguir explorando su potencial en la actuación, experimentar con diferentes tipos de roles y proyectos, y quizás incluso incursionar en otras áreas creativas. Además, está en una etapa de su vida en la que disfruta de su independencia, de sus logros y de la libertad que su carrera le otorga. Es importante recordar que ella se casó recientemente con su pareja, Oğuzhan Koç, y aunque este es un paso importante y un signo de estabilidad en su vida personal, también es un nuevo capítulo que está construyendo. Y en lugar de apresurarse a añadir una responsabilidad tan grande como la maternidad, parece que están disfrutando de esta etapa de recién casados, de conocerse más profundamente en esta nueva dinámica y de seguir creciendo juntos como pareja y como individuos. La revelación de Demet no es solo una declaración de intenciones, sino también una lección de autoconocimiento y de respeto por el propio tiempo. Nos enseña que no hay un momento perfecto universal para ser madre. Cada persona tiene su propio ritmo, sus propios deseos y sus propias circunstancias. Lo que para una persona es el momento ideal,
para otra puede ser prematuro o simplemente no ser una prioridad en ese instante. Y eso está bien. La sociedad a veces nos impone fechas límite, pero la vida real es mucho más flexible y personal. Me resulta muy interesante cómo aborda el tema. No lo presenta como un rechazo a la idea de ser madre en el futuro, sino como una afirmación de que ese futuro aún no es el presente. Es una diferencia sutil pero importante. Ella deja la puerta abierta, pero de una manera muy consciente. Aún no estoy lista, dice. Esto sugiere que hay un camino, un proceso de preparación interna y quizás externa, que ella está viviendo o planea vivir. Podría ser que esté construyendo una mayor estabilidad financiera, que desee viajar más, que quiera consolidar su carrera a un nivel superior, o simplemente que necesite más tiempo para sentirse segura y plenamente preparada para la aventura de la maternidad. Y todas estas son razones perfectamente legítimas y maduras. Además, no podemos olvidar que la presión social para tener hijos es algo que afecta a muchas mujeres en diferentes culturas, incluida la turca. A pesar de los avances, todavía existen expectativas tradicionales. En este sentido, la valentía de Demet al expresar públicamente que aún no se siente lista para ser mamá, podría ser un faro de esperanza y de empoderamiento para otras mujeres que se encuentran en situaciones similares y que quizás sienten la presión de cumplir con ciertas expectativas prematuramente. Su mensaje es que está bien poner pausa, está bien priorizar el propio desarrollo y que la decisión de cuándo y cómo formar una familia es profundamente personal. Las reacciones a sus declaraciones han sido, en su mayoría, de apoyo y admiración. Muchos de sus seguidores han elogiado su honestidad y su madurez al abordar un tema tan sensible. Comentarios en redes sociales y foros de fans resaltan que su transparencia es valiosa y que admiran su enfoque centrado en su carrera y bienestar personal. Esto demuestra que hay una audiencia receptiva a la idea de que las mujeres tienen el derecho y la capacidad de decidir cuándo y cómo desean experimentar la maternidad, sin sentirse juzgadas o presionadas. Es importante recordar que la maternidad es un viaje que implica una enorme responsabilidad y un cambio radical en la vida de cualquier persona. No se trata solo de tener un hijo, sino de criarlo, educarlo y amarlo incondicionalmente. Requiere paciencia, energía, sacrificio y una profunda fortaleza emocional. Por lo tanto, sentirse lista para asumir esta tarea es un signo de gran autoconciencia y madurez. No es algo que se deba tomar a la ligera o por cumplir con las expectativas de otros. Demet Özdemir, con su éxito y su reconocimiento, tiene la plataforma para ser una voz influyente y al compartir sus pensamientos sobre la maternidad, está enviando un mensaje poderoso. Está normalizando la idea de que priorizar la carrera, el crecimiento personal, o simplemente disfrutar de una etapa de la vida sin la presión inmediata de la maternidad, es completamente aceptable. Está demostrando que una mujer puede ser exitosa, realizada y feliz, y aún así decidir que ese no es su momento para ser madre. Pensemos también en el contexto de su matrimonio. Haberse casado recientemente le da a ella y a su esposo Oğuzhan Koç la oportunidad de consolidar su relación, de disfrutar de esta nueva etapa de vida en pareja y de planificar juntos su futuro. La maternidad es una decisión que se toma en pareja, y seguramente están construyendo una base sólida para cualquier eventualidad futura. La declaración de Demet no implica una negativa rotunda a la maternidad, sino más bien una pausa reflexiva, un todavía no. Y esto es lo que me parece más intrigante y valioso de su revelación. No cierra la puerta, sino que la mantiene entreabierta, permitiendo que el futuro se desarrolle de forma natural y acorde a sus deseos y su momento vital. En resumen, lo que Demet Özdemir ha revelado es una muestra de madurez, autenticidad y empoderamiento. Ha declarado con franqueza que aún no se siente lista para ser mamá, priorizando su desarrollo personal y profesional, y disfrutando de su vida y de su reciente matrimonio. Su honestidad es un recordatorio de que la maternidad es una decisión profundamente personal y que cada mujer tiene el derecho de elegir su propio camino y su propio tiempo. Su declaración, lejos de ser un tema controversial, es una afirmación de la autonomía femenina y de la importancia de escuchar nuestras propias necesidades y deseos. Me parece que es un mensaje muy necesario en la sociedad actual, y aplaudo su valentía al compartirlo. Y bueno, mis queridos amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan encontrado fascinante esta revelación de Demet Özdemir y que les haya parecido tan inspirador como a mí. Hemos profundizado en sus palabras, en el significado detrás de su declaración y en la importancia de la autonomía personal. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes.
Antes de despedirme, les quiero agradecer enormemente por haber llegado hasta aquí y por su constante apoyo. Su presencia en este canal es lo que nos impulsa a seguir creando contenido. Si les ha gustado lo que han visto hoy y lo encuentran valioso, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Eso nos ayuda muchísimo a llegar a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente si conocen a alguien que pueda encontrar inspirador el mensaje de Demet. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nuestra comunidad y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas sorpresas. Déjenme en los comentarios qué piensan sobre la declaración de Demet Özdemir. ¿Están de acuerdo con su perspectiva? ¿Creen que su honestidad es importante? Me encantaría leer sus opiniones. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.